8:20 de la mañana, el tema de la semana, el de las últimas semanas, obviamente, es Cristina Fernández de Kirchner. Ya estamos en comunicación con Facundo Nejamsky. Facundo es director de la consultora Opina Argentina. Facundo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué percepción estás viendo que tiene la sociedad o cómo midieron ustedes que tiene la sociedad del caso Cristina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Mira, a ver, no podría decir que hay tres cortes que me parece que son interesantes de resaltar en función de una encuesta muy sobresaliente, ¿no? Sobre Sí. noticia inmediata que no permite una elaboración de largo plazo, sino lo que las sensaciones que tiene el ciudadano común de a pie ante una situación que no conoce en profundidad en términos técnicos ni jurídicos. Sí. La primera, en relación a la condena o a la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema, si uno le pregunta a los ciudadanos si está de acuerdo o no está de acuerdo, los cortes prácticamente son en la sociedad son similares a los de el balotaje de hace 2 años, del 2023, es decir, tenés un 55% de la sociedad que está de acuerdo con el fallo, Sí. tenés un 44% de la sociedad que está en desacuerdo con el fallo. Es decir, casi calcado del resultado del balotaje que derivó en el triunfo de Javier Milei hace 2 años. Claro. Si vos preguntás, independientemente del fallo, Sí. si crees que Cristina es inocente o no, ahí también hay otro corte que tiene una similitud con un resultado electoral. Ya no es el del balotaje, sino Sí. que es el de la primera vuelta del 2023, cuando el peronismo sacó 37%. Es decir, los números de creencia de la inocencia de Cristina bajan un poco respecto de los números en relación al acuerdo con el fallo. Es decir, hay un grupo de gente, que es el 44%, que está en desacuerdo con el fallo. Sí. Pero dentro de ese cupo hay alrededor de un 7% que cree que Cristina es culpable, o duda, pero no está de acuerdo con el fallo. Es decir, quienes creen que Cristina es inocente son un 37%. Es decir, Facundo, uno podría decir, sí. en esto que vos decís, bueno, hay más gente, o sea, hay más gente que está de acuerdo con, pero digo que descree del fallo. ¿Es porque descree de lo que se hizo en este caso en particular o descree en general de la justicia? Bueno, probablemente si preguntamos sobre creencia en la justicia, los números serían mucho más altos en favor a la no creencia en la justicia, ¿no? Cuando uno hace una encuesta sobre credibilidad de la justicia, los números son... Nosotros hicimos un trabajo bastante en profundidad hace 2 años para un estudio más de tipo académico, y los números son 85-90% de niveles de muy baja credibilidad de la justicia en general, ¿no? Sí. Entonces, cuando se trata de un caso particular y donde tu opinión está atravesada por tu posicionamiento político. Entonces, si vos decís, si este fallo hubiera afectado a Javier Milei, seguramente veríamos números distintos o números diferentes. Ahora, y ustedes los números reflejan, de alguna manera, las configuraciones políticas que hoy tiene la sociedad argentina, ¿no? ¿Y pudieron medir el impacto político y electoral que puede llegar a tener esto? Digo, si al gobierno le implica algo o no le implica absolutamente nada, teniendo en cuenta que Cristina se había lanzado como candidata, ¿no? Bueno, a ver, ahí hay visiones más complejas, ¿no? Porque vos tenés una mayoría también, no absoluta, pero del 46%, que plantea que el fallo no afecta ni beneficia al gobierno, y después tenés un 28% que cree que lo beneficia y un 22% que cree que lo perjudica. Es decir, la mirada ahí es más diversa y hay una mayoría que plantea que el fallo no va a tener ningún impacto, más allá de que hay una mayoría del 52% que cree que este fallo puede aumentar la conflictividad social, ¿no? Y independientemente de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con la sentencia, de que creas que Cristina es inocente o no, bueno, el fallo trae de alguna manera un ruido a la política de la Argentina, de la sociedad argentina, que antes de este fallo no existía, ¿no? Sí. Entonces,
lo mismo una sociedad engrietada por divisiones políticas, que además engrietada porque la líder de uno de los espacios políticos está en prisión o en detención domiciliaria, o como termine operativizándose la sentencia de la Corte, ¿no? Sí. Existe la sospecha en una mayoría social que eso puede aumentar de alguna manera los niveles de conflictividad social, ¿no? Estamos hablando con Facundo Nehamsky. Facundo es director de la consultora Opina Argentina. Y ahora, y el peronismo, digo, ¿cuál es tu lectura respecto de lo que puede llegar a pasar con el peronismo, que estaba tan fragmentado? Si la idea esta que lleva adelante, por lo menos el peronismo, de que es una proscripción, funciona para amalgamar todos esos sectores que conviven en el peronismo. Bueno, a ver, uno podría hacer algunas lecturas que vinculan el análisis político más coyuntural con estos números, ¿no? En el sentido que, evidentemente, al peronismo, con la figura de Cristina como figura dominante, hoy le cuesta o le costaría mucho construir una mayoría social que le permita ganar una elección, ¿no? Porque uno ve números que son números, digamos, por debajo del 50%, y sobre todo de una mayoría social que se opone al peronismo. Ahora, no dejan de ser significativos esos números, ¿no? Estamos hablando de que hay, digamos, casi 4 ciudadanos y medio, por decirlo de alguna manera, cada 10, que están en desacuerdo con el fallo, y casi 4 ciudadanos que creen que Cristina es inocente. Es decir, ese universo peronista, que a veces existe la sospecha que vive a Cristina como una carga y que no ve la hora de sacarse de encima, eso que muchas veces aparece en los análisis políticos, ¿no? Sí. Que todos los peronistas serían más felices sin Cristina, quizás esté más circunscripto a la dirigencia del peronismo o a cierta dirigencia del peronismo, y no necesariamente a sus bases sociales, ¿no? Que tienen quizás una mirada más cercana con la persona que ha hegemonizado el peronismo durante los 20 años, los 9 años. Dicho esto, en relación a tu pregunta, sí, de si qué impacto podría tener esto sobre el peronismo, bueno, a ver, primero hay que decir, estamos en un territorio terra incógnita, ¿no? Porque, digo, esto nunca pasó. Cuando algo nunca pasó, uno busca antecedentes. Nosotros, los analistas políticos, los politólogos, siempre hacemos política para decir, bueno, buscamos un hecho en la historia argentina reciente que haya. Bueno, la realidad es que esto nunca pasó. claro. Un presidente, un expresidente, líder de un espacio que tiene todavía vigencia, pero que está preso, pero que no puede ser candidato, nunca pasó. Uno podría decir, en principio, pareciera tener un efecto de reconstitución de la unidad, ¿no? Sí. Es decir, un partido que después de la peor experiencia de gobierno de su historia, me refiero al gobierno de Alberto Fernández, por lo menos, digo, no la juzgo yo, sino en términos sociales, está juzgada como la peor experiencia del peronismo en su historia, ¿no? Comparada con Perón, con Menem y con los Kirchner. Sí. Sale de esa experiencia, con divisiones, con tensiones, con disputas sobre el liderazgo. Esta situación pareciera reducir esas tensiones. Ahora, no sabemos hasta dónde y hasta cuándo y hasta cuánto. Eso va a depender de muchos aspectos. Va a depender, bueno, de la capacidad de movilización que tenga el peronismo en relación a esta cuestión. Es decir, vamos a ver mañana miles de personas siguiendo a Cristina Kirchner, o va a ser una marcha más de estructuras y aparatos, como comúnmente se dice. Sí. Bueno, ¿qué rendimiento va a tener el peronismo en términos electorales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires? ¿Le va a mejorar esto sus chances o no le va a mejorar? Digo, todos esos pequeños hitos que hay por delante de acá hasta que termine el año, se van a ir determinando de alguna manera si el peronismo con esta problemática resuelve el problema de la fragmentación y constituye una opción política única y más potente, o si por el contrario esta detención profundiza las divisiones y termina debilitando el peronismo y llevándolo a un lugar en la historia que hasta ahora nunca tuvo, ¿no? Claro. Lo mismo debe estar pensando la Libertad Avanza, digo, el gobierno, respecto de hacia dónde van a ir, como para ver hacia dónde van ellos también. Es que el gobierno, mira, yo ahí escucho muchas veces
análisis que señalan que al gobierno esto le conviene. Y la verdad, que yo tengo mis dudas respecto a la conveniencia. Era más fácil polarizar con Cristina. A ver, varias cosas. Primero, el gobierno, en un contexto complejo, porque la economía argentina no es que está funcionando de manera genial, después de 2 años de gobierno difíciles, venía transitando el año electoral, digamos, con ciertas comodidades y con la expectativa de que la fuerza política del gobierno iba a ser la fuerza que más votos iba a sacar en el agregado nacional, ganando algunos distritos importantes como la ciudad de Buenos Aires, con la expectativa de hacer una elección muy competitiva y quizá ganar en la provincia de Buenos Aires, con un presidente que confronta y polariza todo el tiempo y que para eso necesita otro polo, como vos señalás, había elegido a Cristina Kirchner como digamos, su polo opuesto, y hoy vos tenés un escenario donde Cristina como polo tiende a desaparecer porque ya no tiene chance ni posibilidad de ser candidata, y por otro lado no sabemos cómo va a operar el peronismo victimizado, ¿no? Claro. El peronismo como víctima. Hasta ahora vos preguntabas en las encuestas si el peronismo era el principal responsable de la actual crisis que vive el país, por su responsabilidad en el último gobierno de Alberto Fernández. Hoy quizás ese lugar puede cambiar, puede mutar, puede modificarse, y la verdad es que para el gobierno, de alguna manera, entre comillas, es una intranquilidad, ¿no? Porque te suma un elemento nuevo. Es como si vos estás navegando y ves venir una tormenta. Sí. No sabés si la vas a por ahí la pasar, no pasó nada, pero nunca ningún navegante le hace gracia ver una tormenta que se viene de frente. Bueno, esto de alguna manera oficia de esa forma, ¿no? Facundo, te agradecemos mucho la comunicación. Veremos en las próximas 48 horas qué es lo que sucede con todo esto para ver cómo se rearma todo el escenario. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo grande. Un abrazo. Era Facundo Nejamsky, el director de la consultora Opina Argentina. 8:32 de la mañana de este